Good afternoon and welcome. Buenas noches y bienvenidos. Yo soy John Cotsworth, soy profesor de Columbia y me complace presentar hoy a Álvaro García Linera, quien desde 2006 es vicepresidente de Bolivia en el mandato del presidente Evo Morales. Él va a participar en un debate con nuestro colega estimado profesor Etienne Balibar. La propuesta es realizar este debate no solamente por motivos políticos, sino intelectuales también. Además, García Linera acompaña al presidente Evo Morales junto al MAS, el Movimiento al Socialismo en Bolivia. Álvaro García Linera es un intelectual que ha dedicado varios libros a estudiar las realidades de su país de origen andino. Un tema transversal en la obra de García Linera son las relaciones entre las definiciones clásicas en base de clase de la izquierda y, por otro lado, las luchas comunitarias para la autonomía y la libre determinación de parte de la mayoría indígena de los pueblos quechua y aymara de Bolivia. Tonight, Mr. García Linera has graciously accepted to engage one of the most important philosophers of our time, Professor Etienne Balibar, on the topic of democratic socialism. Esta noche, el señor García Linera ha sido tan amable de aceptarnos nuestra invitación a participar en un debate con uno de los filósofos más importantes de nuestro tiempo, el profesor Etienne Balibar, y van a abordar el tema del socialismo democrático. Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas las personas que están presentes acá. En principio, agradecer la generosidad que ha tenido la Universidad de Columbia, el Instituto, para permitir este encuentro entre mi profesor Etienne y mi persona. Agradecer la actividad de Bruno, que siempre se ha esforzado por buscar también mi profesor, para buscar este encuentro de ideas. El profesor Immanuel Wallerstein habló de un caos sistémico cuando hay una transición de un régimen planetario, de economía, de organización técnica de la producción a uno nuevo. Pero lo que está pasando en el mundo es más que un caos sistémico, cíclico. La victoria del presidente Trump en Estados Unidos, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y el hecho que después de 30 años la actividad productiva mundial sea superior a la actividad comercial mundial, después de 30 años, hablan de una reconfiguración general de la economía y de la política planetaria. Cuando cayó la Unión Soviética, se hablaba del fin de la historia, entendida como el triunfo de una historia. Ya no la existencia de varias historias, sino el triunfo de una historia, la historia del liberalismo, que acababa de derrotar y enterrar al socialismo de Estado. Pero ahora, más que el fin de la historia, estamos asistiendo a la ausencia de historia, que es todavía peor. Porque con el fin de la historia hay una historia, hay un rumbo. Pero lo que estamos viendo en estas semanas es el derrumbe también del liberalismo como narrativa planetaria. El derrumbe del liberalismo bajo su
lógica globalizadora como narrativa de unificación del mundo hacia un destino. En cierta medida ha muerto la globalización, o al menos tal como la entendíamos, tal como nos las hacían imaginar, tal como se hacía creer y seguir. Ha muerto la globalización. Y entonces, ¿qué queda para el mundo? Es un momento de vacío. Es un momento de vacío estructural. Es una especie de momento de ausencia de alternativas y de horizontes. Es como si al mundo le hubieran quitado el horizonte. Y entonces es un mundo complicado. Es un mundo muy incierto. Y ahora se nos presenta al frente un mundo con muros, casi enfeudados. Un mundo que se repliega sobre sí mismo. Un mundo en que las grandes narrativas del siglo XX se han extinguido. El socialismo de Estado, el liberalismo globalizador se extinguen. Lo que no pudo ver el profesor Immanuel Wallerstein es que en la turbulencia del mundo, él imaginaba siempre un nuevo ciclo de acumulación, de organización de la economía, de la política, de las ideas. Pero ahora lo que no vemos en esta turbulencia es un horizonte. Entonces, si no hay un horizonte, o no hay dos horizontes, o no hay tres horizontes, y esa es quizá la virtud del momento, hay que inventar los horizontes. No puede haber vida humana sin alguna creencia. El ser humano no puede durar o soportar mucho tiempo la ausencia de horizontes. En el fondo somos seres de creencias. Pero ahora todos los horizontes se han quebrado, se han hundido, se han derrumbado. Entonces, a la turbulencia wallersteiniana hay que incorporar este derrumbe de horizonte y de opciones viables, creíbles, posibles en el mundo. Entonces, a la muerte del presidente Fidel, al cierre de un ciclo continental, quiero incorporar en el debate con mi profesor, y por eso he venido corriendo para preguntarle a mi profesor Etienne, ¿qué viene adelante, profesor? El profesor no es un profeta, el profesor no ve el porvenir. Entonces yo quisiera iniciar este diálogo, que en verdad lo hemos pensado como un diálogo con el profesor. No es pregunta y respuesta, aunque está aquí el alumno frente al profesor. En el fondo queremos dialogar, yo transmitirle un conjunto de inquietudes, de reflexiones entre teóricas y políticas, algunas opciones que estoy viendo en el camino, pero también oír a un profesor al que nuestra generación, aunque tenemos el pelo igual de blanco, soy una generación menor que vos, profesor, una generación que bebió, se alimentó de todo lo que los profesores escribían en los años 60 y 70, Althusser, Balibar, Rancière, un poco más alejado Gramsci, más cercano Foucault, Derrida, y el conjunto de filósofos y de teóricos que Europa, fundamentalmente Europa, generó desde Sartre hasta Bourdieu en los últimos 30 años, y que de alguna manera orientaron el debate intelectual, político y filosófico planetario. Y viene aquí un político, alumno, a dialogar con su profesor para intercambiar justamente estas ideas de cómo estamos viviendo el mundo, qué opciones tiene el mundo,
¿Qué reflexiones podemos sacar de lo que se debatió entonces? ¿Es el comunismo una alternativa? ¿El Estado? ¿La toma del poder? ¿La democracia? Son un conjunto de preocupaciones y de angustias que traemos y que queremos compartir el día de hoy con ustedes en un momento mundialmente muy incierto. Si algo puede caracterizar el mundo hoy es su incertidumbre, ¿no? Han sucedido una serie de cambios en la economía, en el espíritu y en la mente, que están hablando de un mundo que está careciendo de norte y de una certidumbre mínimamente creíble en lo inmediato, aunque en lo inmediato tal vez. Entonces, yo inicialmente quiero comenzar con estas pequeñas reflexiones, profesor Etienne. ¿Cómo está viendo usted al mundo, profesor? ¿Qué mundo estamos viviendo hoy? Dejo ahí mi primer acercamiento con mi profesor. Incertidumbre, sí, de acuerdo. Es para mí un gran honor y un gusto encontrarme. De hecho, por segunda vez en 2 años, me parece. Y tener el placer de compartir un panel con el vicepresidente. Estamos actualmente viviendo en una era diferente. La muerte de Fidel Castro es una ocasión para que pongamos todas las cartas sobre la mesa, renovar la crítica del capitalismo, al que debemos comprender si queremos transformar y discutir las tendencias, las formas sociales, las fuerzas de emancipación, las estrategias y los obstáculos en el camino hacia la igualdad y libertad para la gran mayoría de los seres humanos. Y estoy encantado y honrado de que Álvaro García Linera, cuya experiencia es para mí invalorable, haya aceptado tenerme como interlocutor en esta visita a Colombia, y le agradezco por su generosidad. Creo que necesitamos una discusión multilateral y policéntrica, o una discusión policéntrica, otro término del mundo comunista. Discusión que nos lleve a la imaginación o a la inventiva. Inventiva que nos conduzca, por supuesto, tanto como sea posible, a la acción sobre las tendencias y contratendencias del mundo actual, globalizado, pero lejos de estar unificado. Tratando de adoptar o encontrar una fórmula o un nombre, si prefieren, para describir o definir este nuevo mundo de economía financiera, o a veces llamado de nuevas estructuras económicas, creo que es un punto importante. Se trata de un mundo post-socialista, de un mundo capitalista que aparece luego de las experiencias socialistas en muchos lugares diferentes. Utilizo el término en un sentido amplio. No solo en lo que se refiere al socialismo realmente existente en China o Rusia o algunas partes de América Latina, sino también el desarrollo de políticas y estrategias en los estados de bienestar socialdemócratas del norte. Entonces, en el intento de nombrar este mundo postsocialista, decidí utilizar la expresión de capitalismo absoluto. ¿En qué sentido? En el sentido de que el capitalismo que se implementa luego del fin de la gran transformación, o la gran transición de pequeñas economías y comunidades hasta una completa mercantilización y financiarización, transición o transformación que tomó 5 siglos en completarse. Entonces,
Ninguna forma de producción o circulación o consumo existe en la actualidad que no se encuentre atada, como diría Adam Smith, por la ley de la ganancia capitalista, o con mayor precisión, en la ley de la valorización, sea de manera indirecta o cada vez de manera más directa. Esto anuncia, por supuesto, lo que llamaría un cambio cualitativo, recuperando la fórmula bien conocida de Marx, fácilmente comprensible en esencia. La verdadera subsunción de las formas de vida, añadiendo intencionalmente el medio ambiente dentro de este proceso de mercantilización y cálculo económico de maximización del beneficio. Esto se refleja en particular en el creciente uso de dos categorías que el capitalismo no inventó. Esta historia es muy interesante en el sentido que surgió más bien en el campo socialista de las políticas de desarrollo, pero ha sido completamente apropiado por el capitalismo actual. Se trata de los conceptos de capital humano y capital natural. Este capitalismo es una economía de violencia extrema, tanto en el sentido de que la economía, en sentido estricto, requiere la implementación permanente de violencia en diferentes formas, pero también en el sentido de que esta violencia, en sus múltiples formas, esta violencia global, tiene la capacidad aparentemente de reproducirse a sí misma y formar una especie de ciclo de retroalimentación o ciclo para un sistema cíclico. Mencionaré brevemente 4 formas de esta violencia extrema o economía de extrema violencia. En primer lugar, violencia en contra de los seres humanos, que combina prácticamente cada forma de explotación del trabajo humano, sea este manual o intelectual, que ha sido utilizada en el pasado, despojo de culturas enteras, destrucción de los comunes y apropiación de la inteligencia en un esquema de extrema desigualdad. En segundo lugar, es importante notar que estas desigualdades también implican la exclusión de una cada vez más masiva, cada vez más numerosa masa de humanos sobre la Tierra. Se usan diferentes terminologías que son, por supuesto, bastante impactantes y que en cierto sentido asustan. Humanos desechables, en particular, de hecho ya no están para ser explotados y en consecuencia deben ser eliminados, de una manera u otra, y la guerra endémica es una de las maneras de eliminarlos. En tercer lugar, una nueva distribución de los centros de acumulación en el mundo parece provocar que las así llamadas democracias burguesas o liberales sean cada vez menos funcionales desde la perspectiva del capitalismo contemporáneo. Y en consecuencia, este promueve activamente diferentes formas de gobiernos autoritarios o los saluda con entusiasmo y satisfacción cuando surgen de las historias políticas locales. Y finalmente, e insisto en ello, violencia en contra del medio ambiente, lo que constituye también en violencia contra los seres humanos, porque debimos saberlo antes. Alguna gente lo sabía, por supuesto, que la existencia misma de los humanos depende completamente y es vulnerable a la transformación y destrucción del medio ambiente.
La hegemonía estadounidense es, por supuesto, masiva en términos militares, masiva en términos financieros. El dólar sigue siendo sin duda la moneda dominante y en consecuencia también un instrumento de hegemonía financiera en el mundo actual, pero conoce también un lento declive que incluye algunos efectos catastróficos, utilizo comillas. Simplemente observen lo que sucede en Oriente Medio y está siendo alcanzado por el contrario hegemonías en formas totalmente inesperadas. Wallerstein, que mencioné hace un momento, sostiene la idea de que la historia del sistema mundial o de la economía mundial se tuvo para cada periodo o cada ciclo un único poder hegemónico. Primero, los Países Bajos en el siglo XVI y XVII, y luego Inglaterra, siempre olvido uno de esos países, y luego, finalmente, los Estados Unidos, por supuesto, con rivales cada uno. La situación hoy en día es muy extraña en el sentido de que China es una potencia en auge que podría ser considerada el próximo estado hegemónico. Por otra parte, entre China y los Estados Unidos, en el par al que se denomina a veces China-América, existe al mismo tiempo rivalidad y una cercana e inmediata interdependencia financiera, que hace imposible para algunos de ellos intentar simplemente eliminar la dominación del otro. Aparte de esta heterogeneidad de las formas de poder y de este inesperado esquema que enfrentamos en la actualidad, estoy especialmente interesado, por supuesto, en la heterogeneidad de las formas de resistencia, o si prefiere, la multitud. No tengo nada en contra de esa terminología. Pero esta heterogeneidad merece un cuidadoso examen y análisis. En primer lugar, está enraizada más que nunca en diversas formas de dominación social y sujeción. Capitalismo y patriarcado nunca fueron exactamente la misma cosa, y todavía no son la misma cosa. Y podemos observar que las formas de resistencia a ambos no convergen de manera natural o espontánea. Y la clase y la raza lo son también claramente. Esto es muy visible en este país, pero en otros lugares también, en el sentido que obedecen parcialmente la lógica. Por supuesto que se intersectan. Este es un gran problema, probablemente para la constitución de un movimiento colectivo de emancipación. En segundo lugar, en asociación con largas tradiciones culturales históricas y a veces constitucionales, la gran transformación ha mezclado o hibridado, pero no aniquilado. Quedan en pie poderosas barreras ante la posibilidad de cruzar las fronteras e inventar algo de lo que Marx soñó, el así llamado internacionalismo. En tercer lugar, en relación con esta heterogeneidad, diría que existen a un nivel más profundo dos antinomias en términos de derechos, o como diría Hannah Arendt, derechos a tener derechos. Y finalmente, vuelvo a mi punto principal, y en particular hablando con el vicepresidente de Bolivia, uno de los lugares que nos plantea ejemplos cruciales de cómo tales contradicciones pueden afectar o quizá incluso amenazar proyectos revolucionarios. La creciente contradicción entre los imperativos de la lógica de bienestar social y el desarrollo y los imperativos de preservación o conservación de formas tradicionales de vida que están ligadas a la preservación del medio ambiente y del planeta. Entonces, como consecuencia, no tengo un programa,
No tengo una visión del futuro, pero solo quiero decir que la idea de una izquierda local, hoy más que nunca, parece insuficiente e incluso absurda. Pero por otra parte, la idea de una izquierda global, en el sentido de la que se propuso en Porto Alegre, en el Foro Social, es en sí misma extremadamente frágil e incierta, incluso si nos proporciona un importante horizonte intelectual. Creo que necesitamos un nuevo universalismo concreto o un nuevo cosmopolitismo para dar un rostro a la gente que falta en el planeta y atrapar las propias contradicciones como espacios de intervención, discusión y análisis. Una democratización radical es, por supuesto, una condición absoluta para la emergencia y discusión de conflictos internos y contradicciones en el seno del pueblo. En particular, una democratización radical que, sin ignorar la importancia de la representación y las estructuras estatales, vaya también más allá e incluso se encuentre fuera de la cultura institucional. Quiero retomar dos o tres de las reflexiones que hace el profesor. ¿Cuáles son los mecanismos de construcción de hegemonía? ¿Cómo se logra la participación, el apoyo mayoritario de la gente para llevar adelante un conjunto de políticas revolucionarias? Es un viejo debate dentro del marxismo. Y cuando uno revisa a Lenin, se lo ve en la angustia de un revolucionario que después de 7, 8 años de revolución, 6 años de revolución, dice, estamos en el mismo punto de partida. ¿Cómo derrotas a tu opositor? ¿Cómo mantienes la adhesión de las fuerzas mayoritarias? ¿Cómo puedes enfrentar a fuerzas opositores externas e internas sin necesidad de la coerción como principal mecanismo de unificación estatal? ¿Cómo haces que el etos, la magia, el mito de la revolución como gran epopeya no se disuelva en la administración burocrática de una gestión económica y política sin brillo, repetitiva y meramente reproductora de desigualdades? El revolucionario tiene una hoja de ruta más o menos certera antes de la toma del poder. Hay que organizar, hay que criticar el régimen vigente, hay que crear ideas fuerza, articuladoras de voluntad colectiva, hay que convertir esa voluntad colectiva en fuerza de movilización en tiempos de dictadura, bajo formas de lucha armada o de guerra popular, en tiempos de regímenes democráticos, bajo la forma de acción de masas, de acción colectiva. Hay que crear una especie de dualidad y de mundo escindido, de empate catastrófico en el sentido de Gramsci, de dos proyectos de sociedad, dos proyectos de mundo, el dominante, pero decadente, injusto, y un proyecto emergente, fundamentalmente en las ideas, en las creencias de la gente, de sus organizaciones, de partidos políticos revolucionarios.
Y tarde o temprano esa fuerza de masas tiene que volverse poder político, vía un triunfo insurreccional, vía el triunfo electoral, que es el punto de bifurcación o el momento robesperiano de toda revolución. La hoja de ruta del revolucionario hasta la toma del poder está más o menos establecida. Es una lucha por ideas, es una lucha por creencias y es una lucha por convertir esas ideas fuerza en capacidad de movilización social. Pero no tienes ninguna responsabilidad en términos de gestión de los bienes comunes. Te plantea su recuperación, te plantea su defensa, te plantea su ampliación, pero no todavía estás administrando esos bienes comunes, esos recursos colectivos que el Estado monopoliza. Tomas el poder, construyes el poder, para usar el lenguaje más propio del siglo XXI, en medio de una ola de ascenso popular, de derrumbe de las viejas élites, de derrumbe de las viejas ideologías, estás en un momento de ascenso popular, ya sea por la vía insurreccional o por la vía electoral. Una revolución triunfa en medio de un ascenso popular, de un ascenso de masas, de un ascenso organizativo de masas. Pero ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Ahí ya no hay una hoja de ruta muy clara. Ahí vienen los problemas. ¿Qué hace una revolución triunfante? Hace la revolución. Perfecto. Pero haces la revolución, puedes tomar medidas de distribución de la riqueza, de recuperación de recursos públicos expropiados por el sector privado, de impulso de formas de gestión autónoma de trabajadores, de fábricas, de empresas. Pero eso lo haces en tanto la fuerza colectiva está en ascenso. Pero las masas no se movilizan permanentemente. Tienen su momento épico, salen a la lucha, entregan su tiempo, dejan la familia, participan en barricadas, participan en marchas, participan en movilizaciones, van a la asamblea, pelean, a veces se hacen encarcelar, son heroicos, se solidarizan con los compañeros de otras fábricas, de otras regiones. Pero eso lo hacen un momento. Siente que ha conquistado el mundo, pero luego hay que atender la casa, hay que llevar la comida a la casa, hay que cuidar a los hijos, hay que preocuparse por el ascenso en la empresa, por el estudio de los hijos. Y la gente entra en un proceso de repliegue. Y muchos casos de repliegue corporativo. En el momento heroico, el movimiento social, el proletariado, el campesinado, es universal. Pelea por todos, defiende por todos, se sacrifica por todos. Pero luego se repliega a lo suyo, se repliega a su cuerpo. Si es campesino, al sindicato agrario. Si es obrero, al sindicato obrero. Si es un vecino, a la comunidad vecinal. Se repliega a su vida cotidiana. ¿Cómo se hace la revolución en esos momentos? ¿Cómo se hace la revolución cuando la sociedad pasa del momento heroico de ascenso al momento de reflujo corporativo? Cuando ya no hay universalidad, cuando has pasado de la acción universal que defiendes a todos, pasas a la acción corporativa donde defiendes a los tuyos, a los de tu sindicato, a los de tu región, a los de tu gremio. Entonces es un momento en que la sola voluntad política y organizativa ya no es suficiente.
en ese momento el giro de transformación en el momento heroico es básicamente político. Pero los momentos del reflujo de la sociedad, el momento corporativo de la sociedad, cómo se mantiene la llama de la revolución viva, cómo se mantiene el liderazgo y el mando de los procesos de la fuerza revolucionaria, cómo se construye Estado. Lo que he reflexionado, profesor, es que los marxistas, me incluyo en ellos, no hemos reflexionado suficiente sobre dos elementos de la construcción del Estado que está entre los teóricos, entre los sociólogos, que son los esquemas mentales lógicos y los esquemas mentales morales de la sociedad. ¿Qué es el esquema lógico y moral? Algo que está fuera de la conciencia, que está más atrás de la conciencia. Cuando uno se sonroja, cuando uno siente vergüenza, no lo reflexiona, simplemente lo vive como expresión del cuerpo. ¿Cómo controlas esos mecanismos? ¿Cómo regulas esos mecanismos? ¿Cómo transformas esos mecanismos profundos del viejo orden? Creo que ahí está el gran tema de debate para superar los procesos de degeneración de las revoluciones, que a la larga parecen convertirse en su principal enemigo, dice el compañero Etienne. Cuando el Estado sustituye a la sociedad en el manejo de lo universal, ya no es revolución, ya ha reconstruido el viejo monopolio del Estado. En el fondo el Estado es un monopolio de lo universal, aunque parezca contradictorio. El Estado es lo universal, pero manejado por unos cuantos, pero a la vez es para todos, pero a la vez es por unos cuantos. Y en esa dualidad, contradicción insuperable, está la magia del Estado. Pero también en esa dualidad está la magia de una revolución. Ha de haber una revolución si elude permanentemente y combate el monopolio. Ha de haber revolución si lo universal no se concentra en pocas manos, el partido único, el comité central, el presidente, el líder. Si lo universal, aunque en baja intensidad, sigue brotando, se sigue construyendo desde los niveles corpusculares de la sociedad, desde su momento corporativo de la sociedad. Este es un problema para mí, quizás el que más me angustia, compañero Etienne, el que más me angustia, que es en el fondo el tema de la hegemonía, pero la hegemonía entendida más allá del discurso, más allá de la conciencia, es la hegemonía como precepto lógico y moral de la acción y la representación de las personas. No es un tema que se adquiere leyendo, no es un tema que se adquiere aprendiendo, es un tema que se adquiere a través del cuerpo, a través de un aprendizaje que creo que se da desde que nacemos y que se inculca en las palabras, en los símbolos, en las actitudes, en el sistema de premios, en el sistema de castigos socialmente y cotidianamente establecido por la sociedad moderna. Y el problema no es tanto que frente al partido único tiene que haber pluralismo. Sí, pero eso no es tampoco la solución. El problema no es partido único o pluralismo político. El problema es cómo hace una revolución para transformar el DNA profundo de la sociedad. Cómo hace una revolución para transformar la organización lógica y moral de la vida cotidiana de las personas, que está corporalizada en nuestros músculos, en nuestros gestos, en nuestros cuerpos, en nuestras reacciones primarias. ¿Cómo hacemos para transformar eso? Una segunda reflexión que hace nuestro compañero Etienne
es su concepto de capitalismo absoluto. Y menciona 4 componentes del capitalismo absoluto, ¿no? Es una categoría fuerte, es una categoría fuerte, que la estoy oyendo por primera vez y que me gusta. No lo inventé. No. La asocio un poco, compañero Etienne, asocio tu concepto de capitalismo absoluto al concepto de Marx de subsunción real, no solamente del proceso de trabajo inmediato al capital, que es lo que él estudia en el primer tomo del Capital, sino la subsunción real, técnica, material, del proceso de producción y del proceso de reproducción de la sociedad en su conjunto al orden del capital. Así creo entender este concepto de capitalismo absoluto, como una subsunción real de cada una de las componentes del bios a los procesos de acumulación, incluida la naturaleza. Pero si esto es así, dos preguntas. La subsunción de la naturaleza a la acumulación del capital, la subsunción real del medio ambiente a la acumulación del capital, ¿cómo modifica la lógica de la generación de plusvalía? ¿Se puede hablar de una plusvalía medioambiental? Sí. Es mi hipótesis también, profesor. Una plusvalía medioambiental. Yo usé este concepto de plusvalía medioambiental para criticar a los medioambientalistas en América Latina que reciben dinero de una empresa europea, $1 millón, de, no sé, Fiat, de Volvo o de Chevrolet, se van a un bosque en Bolivia y con ese $1 millón hacen campaña en contra del gobierno para que no haga una carretera o no coloque un servicio médico o una escuela en la Amazonía. La diferencia entre ese $1 millón pagado a una ONG y la liberación de impuestos que logra Chevrolet o Volvo o Fiat en su país por no haber emitido gases de efecto invernadero, genera un plusvalor que queda en los procesos de valorización de la empresa. Gastó $1 millón en Bolivia para proteger 1 millón de hectáreas de bosque, y en París o en Nueva York o en Detroit ganó $50 millones por reconocimiento de no emisión de efectos de gas invernadero. Pero ahí es la naturaleza misma la que queda triturada como mecanismo de valorización del capital. Esto será una primera pregunta. Y la segunda, compañero Etienne. No te burlas de mí así. ¿Cómo? No te burlas de mí así. No. Si esto es así, si este capitalismo absoluto tiene estas 4 características que has mencionado, ¿cómo modifica esto el sujeto empobrecido? ¿Cuál es el resultado de este sujeto empobrecido? De lo que Marx llamaba el Absolute Armut, en alemán, si no me equivoco. Este portador de la pobreza absoluta. Marx hablaba del proletariado. Hemos conocido un tipo de sujeto asalariado de gran empresa, concentrado territorialmente, unificado por la disciplina sindical,
portador de derechos frente al Estado en tanto se es miembro del sindicato. Bajo esta lógica de capitalismo absoluto, ¿cómo se reconfigura este otro al sujeto que antes se llamaba proletariado, que quizás también se vuelva a llamar proletariado, pero ahora que es bajo nuevas condiciones, bajo nuevas relaciones de sometimiento y de violencia que incorporan a la violencia contra la naturaleza y el medio ambiente como un elemento central de su propio proceso de reproducción? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué características tiene este sujeto social que está generando este capitalismo absoluto? Una otra reflexión que hacía Etienne: ¿China se estará convirtiendo en el nuevo estado hegemónico? Preguntaba Etienne, siguiendo la lógica de Giovanni Arrighi, porque él decía, él colocaba primero a los estados, las ciudades-estado de Italia, ¿no? Venecia, luego los Países Bajos, luego Inglaterra y luego Estados Unidos. En los primeros dos, el estado hegemónico, estas ciudades-estado, lo eran en términos comerciales, mientras que los últimos dos, Inglaterra y Estados Unidos, como estados hegemónicos, lo eran en estados, los primeros eran en momentos en que la medida geopolítica del capitalismo era continental. Los últimos dos tienen como medida geopolítica al mundo. La medida geopolítica del capitalismo pasa a ser el mundo, con Inglaterra y con Estados Unidos, mientras que con Venecia y Países Bajos la medida geopolítica es solamente continental. Cuando pasamos a una medida geopolítica planetaria, no tenemos experiencia de Estado hegemónico solamente por su fuerza comercial o financiera, sino también por su fuerza militar. Hoy China es una fuerza comercial y financiera, pero no es una fuerza militar, aún. ¿Será su destino? ¿Será el siguiente paso? La convergencia de China en fuerza militar capaz de lograr el orden planetario, como lo hizo Estados Unidos primero y antes Inglaterra, o introduzco a manera de provocación, profesor. ¿No será que ha llegado China demasiado tarde? Es la cuestión. Mi hipótesis es de que la globalización ha muerto. Entonces, uno va a asistir a una especie de repliegues regionales o continentales. China está defendiendo la integración planetaria porque tiene producción de mercancías muy baratas para inundar el mundo, mientras que Estados Unidos ahora prefiere replegar su economía en sí misma y proteger su mercado. ¿Será que China se convertirá en el líder de una renovada liberalización de los mercados y una renovada globalización? ¿O será que ya China llegó tarde y es simplemente ya el último suspiro frente a lo nuevo que va a ser el repliegue, los proteccionismos y los nacionalismos de gran potencia en los países como Estados Unidos y quizás pronto no solamente Inglaterra, Estados Unidos y pronto posiblemente en algún otro país de Europa? Lo pongo como duda porque yo tampoco tengo certidumbre sobre este destino. Lo dejo ahí como duda e interrogante. Una última pregunta que me hacía Etienne, que tiene que ver con el primer tema que reflexionábamos, es cómo hemos vivido nosotros esta contradicción entre necesidad de atender servicios básicos de la sociedad, agua potable, luz eléctrica, caminos, salud, educación,
utilizando la explotación del gas, utilizando la explotación de los minerales, con la fuerza planetaria y la fuerza de nuestras comunidades campesinas indígenas que nos dicen proteger el medio ambiente. ¿Cómo vivimos esa contradicción? Y no solamente esta Etienne, sino tenemos otras 3 contradicciones que no tienen respuesta ni en Gramsci, ni en Lenin, ni en Mao, que son los referentes que uno utiliza para entender y ordenar las cosas, no para imitar, sino por lo menos para ordenar mentalmente las respuestas. Estado. Democracia. Movimiento social. Estado, por muy revolucionario que sea, es un tipo de monopolio de decisiones, de concentración de decisiones. Movimiento social, democracia, son formas de desconcentración de decisiones. Hay movimiento social porque hay desconcentración de la participación, del debate y de las decisiones. ¿Quieres desconcentrar? ¿Quieres democratizar la sociedad? Descentralizas las decisiones. Pero tienes problemas de eficiencia de gestión estatal, porque tienes que debatir cómo se redacta el documento, cómo se convoca una empresa para ejecutar un puente o un hospital o una carretera o un colegio. Es muy democrático, pero si democratizas mucho, poco eficiente, porque te puedes pasar un año debatiendo sobre el lugar y la modalidad y la característica de un colegio o de un hospital. Pero si quieres eficiencia, concentras decisiones de buena fe en manos de revolucionarios, pero concentras decisiones. Pero si concentras, ya has perdido la democratización. Eres eficiente, vas a tener el hospital en un año, pero a costa de haber perdido la participación de la gente en la toma y en la conducción de sus necesidades. ¿Cómo convives con las dos? Si solamente te dedicas a democratizar, mantienes tu perfil revolucionario, pero eres ineficiente y los sectores conservadores van a decirte, ven, los revolucionarios son incapaces de hacer las cosas. Nosotros sí vamos a saberlo hacer porque tenemos la gente especializada y preparada para hacerlo, para dar comida, para dar servicios básicos. Pero si abandonas esta democratización para concentrarte en la decisión estatal monopolizada y concentrada, estás promoviendo despolitización social. Primera contradicción viva. Segunda contradicción. Todas nuestras sociedades, incluida la norteamericana, tiene problemas de pobreza, tiene problemas de falta de atención médica, tiene problemas de falta de comunicación, vía carretera, vía transporte, tiene problemas de acceso a la educación universal. Y para hacer carreteras, construir hospitales, garantizar acceso gratuito a la educación, necesitas recursos. Si no extraes petróleo y gas, si no extraes litio ni minerales, no tienes recursos para garantizar el acceso a la salud básica de la gente del campo, para garantizar que acaben el colegio los escolares. Pero si usas esos recursos extractivos para garantizar salud y educación, has afectado el medio ambiente. Pero si no afectas el medio ambiente, dejas a las personas en la misma condición de pobreza y de abandono y de desprotección. ¿Qué haces? ¿Satisfaces necesidades básicas? Proteges el medio ambiente.
Los dos son necesarios, los dos son revolucionarios. Pero si te dedicas solamente a proteger el medio ambiente, sencillamente has abandonado la satisfacción de las demandas básicas de la población que te llevaron a la victoria revolucionaria. Y si tú incumples esa demanda, generas un proceso de frustración colectiva que va a ser canalizado por las fuerzas conservadoras que van a decir, ahí están, los revolucionarios fueron buenos para criticar, pero fueron inútiles para resolver los problemas de la pobreza de la gente. Pero si a la vez, si solamente te dedicas a extraer del medio y destruir el medio ambiente, estás renunciando a tus principios básicos revolucionarios que te diferenciaron de los anteriores gobiernos, que era incorporar la protección de la naturaleza, la protección del medio ambiente y una búsqueda de metabolismo, como diría Marx, una reproducción metabólica mutuamente vivificante entre sociedad y naturaleza, como lo estudió o lo propugnaba Marx. Esa es una segunda contradicción. Y la tercera, la tercera que vuelve al primer punto, el de la hegemonía. Tienes tu núcleo duro, campesinos, obreros, el núcleo central, los pobres, los humildes, los desheredados. Con ellos has hecho fuerza política, con ellos has logrado una fuerza de movilización. Pero para ser gobierno tienes que ser universal. Tienes que representar los intereses de todos. Si te abres demasiado para representar a todos, tu núcleo duro queda diluido. Pero si solamente te concentras en tu núcleo, has abandonado un espacio de clases medias o de clases semipudientes que no se sienten representados en el núcleo duro y que pueden convertirse en fuerza de la oposición violenta o electoral que va a oponerse al régimen. ¿Cuánto comprimirse para preservar el núcleo duro? ¿Cuánto ampliarse para irradiar hegemonía y liderazgo en otras clases? ¿Dónde está el límite para uno o el otro? Son esas tres contradicciones que las vivimos, Etienne, como proceso en marcha. ¿Qué hemos decidido? No buscar la superación de la contradicción. No es una contradicción dialéctica con superación. Es una contradicción irresoluble en sí misma. Lo que hacemos nosotros es cabalgar las dos y no esperar la superación. Es decir, en momentos contraes, en momentos irradias, en momentos vuelves a contraer, en momentos vuelves a irradiar. En estado combinas irradiación de decisiones, democratizas decisiones, pero también concentras decisiones. En términos generales, democratizas. Los grandes lineamientos los diversificas. Las decisiones prácticas y la ejecución las centralizas. Movimiento social, Estado. Movimiento social, Estado, como si fueran el sístole y la diástole de un mismo órgano vivo, de un corazón. Entonces, la manera de vivir, a tu pregunta, esta contradicción, Etienne, es cabalgar la contradicción, no superarla, porque superarla te lleva a convertirte a ti mismo en tu peor enemigo. La clave está en moverte en las dos. Esa sería mi respuesta, Etienne. Gracias. First, I very much agree with your idea. Quisiera simplemente hacer un par de pequeñas observaciones. En primer lugar, estoy bastante de acuerdo con su idea de que existen contradicciones políticas cruciales en un proceso de, llamémoslo así, transformaciones sociales que no pueden ser resueltas y que en consecuencia requieren ser, como usted dijo,
cabalgadas. And so that may sound philosophically. Entonces, esto puede sonar débil en términos filosóficos, pero es cierto, y al menos por dos razones que surgen con claridad, me parece que todo lo que acaba de decir. La primera es que no puedo obviar, sino el Estado centralizado, cuando menos lo que usted llama la capacidad de decisión, y esto tiene que ver con el uso de una instancia pública de poder. Lo que usted llama, con un término muy peligroso, por supuesto, el monopolio de lo universal. Capacidad de decisión. And this has to do with the use of a public instance of power, which you also called, very dangerous term, of course, the monopoly of the universal. On the other hand, and this is the failure, of course, Por otra parte, y este es el fracaso del modelo leninista, de cualquier manera que se lo interprete, incluso en términos democráticos o en términos más democráticos, cuando el poder, y particularmente el poder de administrar lo universal, sea centralizado, nunca volverá a la multitud o al pueblo. centralized, it will never return to the multitude or the people. So what you need Entonces necesita contrabalancear el poder. And second, everything you said that was Y en segundo lugar, todo lo que usted dijo, y en cierto sentido es algo que me obsesiona, se basa en la premisa implícita de que el proceso de transformación se lleva a cabo en un entorno nacional. environment. So of course there are big nations, there are small nations, but this is where all the problems Existen grandes países, pequeños países, pero es aquí donde se sitúan los problemas que usted describe, hegemonía y decisión. to imagine. Es difícil, en verdad, imaginar en el mundo actual la posibilidad de abstraerse simple y llanamente del marco nacional o su entorno, al mismo tiempo que, por supuesto, algunas de las preguntas más urgentes que queremos tratar, sean temas de regulación o de protección, muchas de ellas relacionadas con las diversas formas del capitalismo actual sobre las que estamos debatiendo, no están definidas en términos de estados-nación. Most of all, confronting the various forms of absolute capitalism that we were discussing are not defined in national terms. They cross boundaries, and the forces that either support Atraviesan fronteras, las fronteras que o los apoyan o que pueden ser reunidas para oponérseles, no están definidas en términos exclusivamente nacionales. Y no es una contradicción para lo cual exista una solución inmediata, simple y dialéctica. solution, which leads me, and I let you talk now as you like. There would be much more to say, but to Habría mucho más que decir, pero solo una pequeña y práctica indicación relacionada con un tema que usted evoca en su larga y clara explicación en cuanto a los efectos de las industrias modernas en el medio ambiente y la manera en la que las multinacionales, basadas en Europa o en los Estados Unidos, implementan sus procesos sucios, para llamarlos de alguna manera, en América del Sur o Asia o en el tercer mundo, para luego volver a los lugares donde pagan impuestos, donde se encuentran sus sedes, y reclamar exenciones de toda forma de impuestos medioambientales. processes in South America or Asia in the third world, and then coming back to the places where they pay their taxes or locate their center, claim to be exempt of any form of environmental taxation. There's a very simple solution. Hay una solución muy simple para ello. Not simple to implement. Fácil de definir pero difícil de implementar, que algunos economistas progresistas y otros han explicado en el pasado. Have already explained
Se trata simplemente de modificar la forma de cálculo del impacto medioambiental causado por estos diferentes países y corporaciones hacia una forma que no tome en cuenta la producción de dióxido de carbono, donde se genera, sino que calcule y considere dónde se consume, por decirlo de alguna manera. Y ya no será cuánto daño al medio ambiente provocan los Estados Unidos o China con respecto a Bolivia, Argentina o África, sino cuánto se consume en Europa, América del Norte o China. Y si se pasa de la primera forma a la segunda, por supuesto que los cuadros comparativos serán totalmente diferentes e incluso inversos. United States or China compared to Bolivia or Argentina or Africa produce, but how much do the consumers of Europe, North America or China and others consume? And if you shift from the first to the second, of course, the comparative figures become totally different, if not reversed. Now, of course, to implement a shift of that kind, you need not only negotiations. We now see how Ahora bien, difficult they are, para implementar un cambio de este tipo se requieren no solo negociaciones, y vemos ahora lo difíciles que estas son y cuán fácilmente pueden revertirse los resultados. Necesitamos algún tipo de institución internacional, una instancia pública que no sea el Estado, que posea, sin embargo, o pueda ejercer cierta coerción sobre los procesos políticos en el mundo. Oficialmente, por supuesto, este rol podría recaer en las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas están en medio de una crisis de legitimidad y eficacia. Bolivia, como dijo hace un momento, asumirá un lugar en el Consejo de Seguridad a principios del próximo enero. No imagino que pueda cambiar la situación sola, pero es un tema que tiene que colocarse en la agenda política del mundo de hoy y del mañana. La energía atómica nos ha permitido la lucha contra el cáncer, la detección de las enfermedades mediante el uso de isótopos radioactivos para detectar malformaciones del cuerpo, presencia de organismos malos. Y cuando uno hace una prospección de la tecnología a futuro, no estamos muy lejos, 20 o 30 años, para que mediante la nanotecnología y las computadoras cuánticas podamos tener una revisión del cuerpo a través de casi organismos moleculares que recorran la sangre y que te puedan retratar todo lo que tiene tu cuerpo y dónde está funcionando mal, y si tienes obstrucción de la circulación de la sangre o tienes cáncer en algún organismo iniciando, estos componentes moleculares que se introducen a la sangre te van a poder detectar. Y el desarrollo de los ordenadores cuánticos va a ser la nueva forma de uso de la información que ahora está en nuestros celulares o en nuestras computadoras. Su lado malo es el uso, que lo hicieron en los años 40 y 50, para las bombas atómicas, energía de fusión, energía de fisión. Y lo que yo me coloco como ciudadano del mundo, ¿por qué no tengo derecho al acceso a eso? Si ese es un conocimiento universal, ¿por qué no tengo derecho? ¿Por qué me prohíben? ¿Por qué eso tiene que ser privilegio de unos cuantos? ¿Acaso ellos son moralmente superiores a mí para definir el buen uso?
Pues en Bolivia compro el iPhone, en Bolivia compro la computadora Lenovo, no fabrico. Capaz voy a hacer la batería de litio, pero el cerebro lo van a hacer acá, o en Japón, o en Francia. Y no tenemos derecho nosotros también a hacer el cerebro de este celular o de uno más adelantado de aquí a 30 años. Esa era mi reflexión, que todos los países del mundo tienen derecho de acceder a uno de los elementos fundamentales del porvenir, el átomo, las partículas subatómicas, su manejo, su conocimiento, su utilización, en términos benéficos. No he hablado del uso militar, he hablado del uso pacífico y benéfico para la humanidad. Entonces yo decía, deberíamos tener miles de físicos atómicos que conozcan, que vean fusión de átomo, que vean temas de los isótopos, que vean el tema de nanotecnología, porque también nosotros debemos tener ese tipo de sabiduría y de conocimiento para mejorar nuestras condiciones de vida. Por eso dije, tenemos que conocer la energía atómica, no en el sentido de la bomba atómica, sino en el sentido de su poderío, el poderío de las partículas corpusculares para generar tecnología, para generar resultados que beneficien a la vida de las personas. Por último, Etienne me dice, Álvaro, estás reflexionando en todo esto desde el ámbito del formato nacional. Es verdad. Mi reflexión y la experiencia que tengo a la mano es básicamente el formato nacional, aunque hago un siguiente descargo. Hoy hay un conjunto de estructuras planetarias que no controla ninguna nación. Flujos de capital, flujos de tecnología, flujos de información, sistemas legales planetarios que han creado una especie de esa nube que habla Tony Negri, ¿no? De esa nube desterritorializada que no tiene núcleo territorial. Es verdad que hay eso. Y es muy importante que nunca lo olvides. Pero, Etienne, es una hipótesis de trabajo. La construcción de legitimidad del poder aún tiene base territorial nacional. El poder ya no tiene base territorial nacional. El poder económico y buena parte del poder cultural tiene una base desterritorializada planetaria, pero el poder político aún todavía tiene una base territorial. Y lo he podido comprobar en el caso de, Bolivia es un país alejado, no es importante para el contexto mundial, pero cuando fuimos a Grecia, fui a Grecia y hablábamos con los compañeros que estaban siendo asfixiados por Alemania y por la asfixia del dinero, y yo le pregunto, no me quieren dar la plata, decían los compañeros, no me quieren dar dinero y no tengo dinero en los cajeros y en 3 días la gente va a ir a los cajeros, no va a haber dinero. ¿Y quién ha definido eso? Bueno, la Comisión de la Unión Europea. ¿Y quién está a la cabeza de eso? El Bundesbank, es decir, Alemania. Ya. Y entonces yo le decía, ¿y qué han hecho ustedes para tener el control de las inversiones alemanas en Grecia? ¿Tienen un registro de las inversiones alemanas en Grecia? ¿Por qué no negocian? Como hicimos nosotros. Nosotros tomamos una medida de nacionalizar los hidrocarburos, pero previamente hicimos un barrido de todas las inversiones europeas, norteamericanas, inglesas, canadienses en Bolivia. Y con ese barrido dijimos, bueno señores, nosotros vamos a tomar esta medida. Si hay represalias, ustedes van a tener represalias en este otro tema. Déjenos tomar medidas acá para que no entremos en un ajuste de cuentas. ¿Tienen ustedes un no? Pero ¿por qué no se arriesgan a hacer eso? No es que se les pedía que hagan la revolución socialista, simplemente se les pedía que puedan liberar una cantidad de dinero para la circulación en la sociedad griega.
Pero si tú no tienes un mecanismo de presión con el cual negociar frente a un poder mayor, simplemente estás desarmado. ¿Qué faltó ahí? Una voluntad. Una voluntad que la puede tomar un gobierno nacional con autoridad nacional y con legitimidad nacional. Era un problema de Grecia, no era un problema de Bolivia, ni de Francia, ni el... Al final, todo el mundo esperó que Grecia tomara la decisión y Grecia no tomó la decisión. Los demás países se cruzaron de brazos. Los demás países no hicieron nada por Grecia. La dejaron sola. Y Grecia no se atrevió a tomar sola la decisión para cambiar esa correlación de fuerzas. ¿Podía haberlo hecho? Yo creo que sí. No iba a generar un caos en la Unión Europea. Simplemente hubiera colocado en mejores condiciones a Grecia para negociar su deuda con toda la Unión Europea. Pero se requería un hecho de fuerza y una voluntad política cuya legitimidad estaba dada, había ganado las elecciones, tenía el apoyo de la sociedad, la gente estaba esperando una medida de fuerza, pero no la quisieron tomar. Y ahora estamos donde estamos en Grecia, ¿no? Entonces, ciertamente, dice Etienne, hay un conjunto de estructuras planetarias que ya no dependen del Estado Nacional, eso es cierto, pero hay los resortes de la legitimidad que todavía dependen de los Estados nacionales. Y es en la legitimidad donde todavía te juegas la posibilidad del apoyo social o el rechazo social a ciertas decisiones que toma el Estado. Capaz eso en los siguientes años también se vaya perdiendo y entremos a un proceso de construcción de legitimidad planetaria. Tal vez sea cierto, pero hoy por hoy resortes de la economía son planetarias, resortes jurídicos son planetarios, resortes financieros son planetarios, resortes tecnológicos son planetarios, pero los resortes fundamentales de la legitimidad de los gobiernos y de la legitimidad de los gobiernos fundamentalmente son de base territorial nacional. Entonces todavía hay un margen de maniobra en las decisiones nacionales. Calculo que por ahí va, profesor. Gracias a los dos y también gracias a todos ustedes por hacer de este debate algo un poco más común. Muchas gracias. Muy bien, gracias, profesor.